verlos. Vamos a orar inmediatamente para comenzar con las escuelas dominicales del día de hoy. Amén. Ya. Gracias, Señor amado, te damos en esta mañana por permitirnos estar reunidos, Señor, en el templo, reunidos como iglesia, en tu Santo Espíritu, Señor, en comunión, para alabar, para bendecir tu nombre, para aprender, Señor, en esta mañana también de lo que tú nos vas a enseñar. Y te pedimos, Señor, de que siempre reines en nuestro corazón, de que permita, Señor, tener ese momento de reflexión para poder crecer espiritualmente, Señor, y crecer también como cuerpo. Permítenos, Señor, en esta mañana dejar todo prejuicio de lado, atender a tu palabra y entregarnos, Señor, porque eso es lo que más importa. Gracias por esta mañana, acompaña a los más pequeños, Señor, para que puedan aprender, a los jóvenes también, y a los que vienen a camino, acompaña sus pasos, Señor, y guárdalos también en el trayecto. Y todo esto te lo queremos pedir y presentar en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya pequeños y jóvenes, ¿podemos hacer mezcla de apagar estas y dejar esa o no? ¿No? ¿Por la grabación? Ah, ya. Ya. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas. ¿Qué capítulo pasamos hoy día? 19. Muy bien, muy bien. Lucas 19. Lucas 19. Bien, y la porción que vamos a ver el día de hoy está en Lucas 19 del 1 al 10, que como va a aparecer ahora ahí en pantalla, vamos a ver la redención de Zaqueo. Así le puse por título. No sé si alguna vez han visto esa o de dónde viene esa imagen, no sé si la... No, es de una película. Sí, la película se llama... Sí, bueno, tiene varios títulos y la encontré por Jesús. La historia más grande jamás contada. Gracias, Rosana. Así se llama entonces, hagámosle caso a Rosana. Del 1999. Del 99. ¿Ya? Dirigida por... No, no, no tanto. ¿Ya? Y en esta película, bueno, me gustó mucho el pantallazo o el extracto porque creo que ejemplifica mucho a Saqueo, puntualmente. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque está arriba del árbol, muy bien. ¿Ah? Porque audaz, ¿cierto? Porque a pesar de que es bajito en estatura, logró trepar y quedarse arriba del árbol. Pero por algo más me llamó mucho más la atención, porque hasta el momento hemos dicho lo que todos conocemos o casi todos conocemos de Saqueo. Porque Jesús lo está mirando, no porque eso aparece en la Biblia, pero hay algo característico en Saqueo, puntualmente en Saqueo. Su ropa, ¿qué lo dijo? Muy bien, ¿viste? Llegó con el power. Bien, Juan Carlos, bien. Bienvenido de vuelta. Por la ropa. Y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. En ningún lado de la Biblia parece que estaba vestido de dorado, por si acaso. Es algo que a mí me llamó la atención eso de la película. Continuemos, por favor. Entonces, o sea, me gustaría que mantuviéramos en mente, next, porfa, eh, 4 versículos. Los dos primeros que están en Romanos 3, 10 y 11, que dice, no lo busquen, están ahí, en todo caso, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es una máxima, ¿no? Y los otros 2 versículos que me gustaría que mantuviéramos en mente están en Romanos 1:6 y Romanos 8:28, que dice, 1:6,
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y Romanos 8:28 dice así, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ya? Eso como un encuadre para que lo tengamos esto en mente. Ya, leamos el pasaje que vamos a analizar el día de hoy. Lucas 19, del 1 al 10, dice así. Gracias, Dani. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La próxima lámina vamos a ver un poquito dónde está ubicado Jericó. Jericó, el pastor ya la clase pasada dijo que está más o menos a 25 kilómetros al noroeste de Israel. ¿Ah? Perdón, de Jerusalén, no de Israel. Gracias, pastor, de Jerusalén. Eh, y además en el mapa podemos apreciar de que está cerca del río Jordán. ¿Sí? Está cerca del río Jordán. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por lo que quiero puntualizar ahora. Y es que Jericó, next, porfa. Jericó tenía ciertas características propiamente tal como ciudad. Primero, de que es una localidad, una ciudad, un pueblo, como le quiera poner, pero que tenía era como un centro comercial del lugar, ¿ya? Además, como lo puse en la ribera del Jordán, era muy abundante también en todo lo que era de eh, todo lo relacionado con la tierra, ¿sí? De dónde sacar, ay, ahora perdí la palabra. Eh, ¿Me ayudan? Cultivos, gracias. Y por otro lado, nada que ver, pero lo puse igual por ahí, que Zaqueo es el pecador más pecador de todos. Una más. Miren, una cosa así. ¿Han visto ese meme o no? Es Shaquille O'Neal, así como que está porque ve algo que le atrae. ¿Y por qué lo puse? Porque Zaqueo, como les dije, es el pecador más pecador de todos. Ya. Ahora, todo lo que vamos a ver en estos 10 versículos que vimos lo vamos a analizar desde lo vamos a separar en tres secciones. La primera, próxima Dani, gracias. ¿Qué pasó? Oh, una más, ahí sí. Vamos a analizar al pecador, al salvador y la salvación. Esas tres cosas vamos a analizar hoy. Entonces, partamos con el pecador. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir analizando, como me gusta a mí, así parte de los versículos. La parte del pecador está entre el 1 y el 4 y dice así, next, porfa. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, y yo le puse en esta entre paréntesis de la región, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. ¿Quién iba a pasar por ahí? Jesús, gracias. Bueno, el nombre Zaqueo, aunque suene un poco irónico, significa en el original limpio,
inocente, puro, justo. Pero era el más pecador de todos. ¿Por qué el más pecador? Ya vamos a ir para allá. Dice que jefe de los publicanos, ¿sí? Y ahí está relacionado un poco con lo que yo digo que es el más pecador de todos. Porque al ser jefe de los... ¿Se acuerdan que iban los publicanos hace poco, semana atrás? ¿Qué características tenían? ¿O qué se dedicaban a hacer? Cobraban impuestos. ¿Pero los cobraban de qué manera? Ya, se guardaban parte de los impuestos para ellos. Porque había una característica que ellos tenían, que hacían la gran mayoría, y era que todos los publicanos pagaban y después ellos recolectaban el dinero para sí. No es que empezaban a juntar la plata así como chuta, vecina, me falta su plata para ir a pagar nomás los impuestos, ¿no? Porque regularmente ellos tenían fondo, pagaban y después ellos empezaban a recopilar. Eh, y de alguna forma eso que hacía, aprovecharse la situación, ¿no? Y empezaban a recolectar más dinero. Ya. Saqueo era el jefe de todos estos. ¿Ya? Por lo que en siguiente, además, también era rico. O sea, no era solo jefe, además era rico. Y decía, y dice, perdón, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era bajito. ¿Sí? Ahora, de ahí podemos entender algo, porque después dice, y salió, y corrió delante. ¿De quién? ¿De Jesús? De la multitud. Súper bien. Corrió delante de la multitud para subirse a un árbol para poder verle. O sea, aquí hay un sentido, hay una necesidad de saqueo que debe ser em, respondida, que debe ser em, llenada de alguna forma, porque para uno ir a buscar a alguien, no sé, por ejemplo, si viene un artista, uno puede ver afuera de los hoteles, ¿cierto? Que está lleno de fans, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque todos quieren verlo, ¿no? Y hacen lo imposible para poder verlo, sacar una foto y qué mejor que por último, no sé, un abrazo, cualquier cosa. Ya, de alguna forma aquí Saqueo se puede entender por lo que uno va leyendo, de que él tiene esta necesidad de poder conocer a Jesús. La necesidad. Porque por algo se sube al árbol y empieza a ver quién es Jesús. Quiero leer algo en Lucas 3, quédense ahí ustedes nomás, no se preocupen. Lucas 3, 12 y 13, que dice lo siguiente. 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y ahí en relación está a lo que pasaba, de lo que pasó, perdón, lo que les mencioné recientemente respecto a qué es o cómo tenían que cobrar los publicanos o cómo lo hacían ellos. No sé si me di a entender con eso. Yo perdí un poco el hilo. Me desconcentré un poco. ¿Lo explico o no? Recuerden, a mí me gusta preguntar, me gusta que me vayan retroalimentando, ¿no? Si no entienden algo, hermano, no entendí, ¿ya? Por favor. Bien, concentrémonos acá entonces. Les decía que Saqueo es jefe de los publicanos y que los publicanos regularmente tenían una forma de operar, ¿sí? En esta forma de operar, ellos abusaban del pueblo. Bien. Jesús, o sea, en Lucas, unos publicanos le preguntan a Jesús, ¿y qué haremos? ¿Cierto? En el 11 y 12, dicen, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y ahí se refrenda, digamos, se confirma lo que les acabo de decir, de que ellos tenían un mal proceder al momento de ir cobrando los impuestos. Bien, volvamos entonces. Saqueo entonces tiene una necesidad, busca un árbol, se adelanta a la multitud, porque viene Jesús, se sube a un árbol para poder verle. ¿Ya? Próxima, Dani, por favor. Ese es un sicómoro. Es un árbol que cubre mucho y además, bueno, en algunos lados le dicen árbol de mora, ¿ya? Eh,
pero que tiene ramas gruesas y que se va ampliando y que de alguna forma igual es bajo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque igual es importante. La Biblia lo menciona y es porque al ser un sicómoro es más bajo, Zaqueo pudo trepar, porque si fuera un árbol más grande, no podría haber trepado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien. Ahora, en este caso, Zaqueo y regularmente los publicanos estaban fuera de la sinagoga porque estaban considerados pecadores, impuros, ¿sí? Por los mismos judíos. Por este mismo tema de que tenían mal actuar. Eh, Siguiente, por favor. Y aquí puse de alguna forma lo que le explicaba recién. Zaqueo, al ser el más pecador de todos, es porque está el pueblo de Israel que tiene poco ingreso, después vienen los publicanos que son los que recolectan, pero él era el jefe de los publicanos. O sea, tenía más dinero, rico, ¿ya? Bien. Para ir finalizando con... Siguiente, Dani, por favor. Con esta primera parte del pecador, me queda, bueno, es lo mismo que hemos visto, pero me queda una pregunta por hacer, que quiero que, insisto, la tengamos en mente, y es, ¿por qué Zaqueo procuraba ver quién era Jesús? ¿Por qué Zaqueo, de alguna forma, con todo lo que él tiene, con lo que vimos, de todo el capital, el poder, el dinero, estatus, obviamente, él procuraba ver a Jesús? Hizo todo lo que hizo para ver a Jesús. Mantengámoslo en mente, ¿sí? No es para que lo respondan al tiro. ¿Vamos bien hasta el momento? Gracias, Katy. Gracias a los que sintieron con su cabeza. Segunda parte. The Savior. Por favor, la siguiente, Dani. Siguiente. Bien, El Salvador. Y esta parte es del el capítulo 19, del 5 al 7, y dice: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya. ¿No le llama la atención que Zaqueo, o sea, que Jesús lo llama al tiro por su nombre? ¿O no le llama la atención? Como que pasa colado. Ya, porque el jefe de los publicanos, es porque el Señor conoce todo. Sí, pero es que tampoco es como tan común. Porque recuerden que Jesús viene caminando desde otro lado, ¿cierto? Haciendo toda esta peregrinación, conociendo, o sea, convirtiendo, haciendo milagros y todo lo demás. Y pasa por Jericó y se encuentra con este grupo y Zaqueo arriba del árbol y le dice: Zaqueo, baja. Jesús menciona a dos publicanos por nombre y que salen registrados en la Biblia. Uno es Leví. ¿Quién era Leví? Mateo. Ah, bien, ¿ah? Sí. Leví y Zaqueo. Y es porque de alguna forma, obviamente hay un propósito detrás. Leví, que es Mateo, y Zaqueo, que después tiene un rol bien importante a medida que va avanzando, cuando ya se forma la iglesia y pasando los años. Zaqueo, date prisa, desciende. Esas dos frases, o digamos verbos, o frases verbales, ¿qué característica tienen? Son imperativos, son órdenes. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí podemos ver un par de cosas. Primero, la orden que le da Jesús, claramente él hace caso, y dice: porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué característica o qué podemos entender por posar en un lugar? Pasar la noche. De hecho, en muchos lugares está, en vez de el hotel, la hostal, antes eran las posadas, ¿sí? Pasar la noche en el lugar. Y es necesario, o sea, es porque hay algo que se tiene que hacer ahí y que tú tienes que estar, de alguna forma, ¿sí? Entonces, él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo de que había entrado a posar con un hombre pecador. Y aquí me pongo, quiero que veamos algo o que nos detengamos un poquito acá. Primero, murmuraban en el griego, viene de, o quiere decir una fuerte desaprobación por parte del otro para con la situación que está ocurriendo aquí. Es decir, cuando dice todos murmuraban es porque había un rechazo total de lo que estaba ocurriendo y lo que estaba haciendo Jesús en ese momento. ¿Sí? Ahora, pregúntome yo, Jesús va a la casa de un pecador, además de ser pecador, pues todos somos pecadores, pero él era publicano, ya lo vimos, muy rico, ¿cierto? Y le dice a él, necesario que yo pose hoy día en tu casa. Pocas clases atrás vimos esto de que ni un es más difícil que entre un camello que un rico, ¿no? Y el pastor lo explicaba la otra vez, no me acuerdo si fue usted, pastor, o alguien más, pero que nos explicaba que no es que un rico no pueda conocer al Señor, ¿no? Que no es que, usted tiene plata, no, usted no conoce al Señor, no, usted no. La salvación no es para usted, ¿ah? No. Y aquí de alguna forma nos muestra, ¿no? Que Jesús viene a buscar al pecador de manera transversal cuando hay un propósito detrás. ¿Se acuerdan los versículos que vimos al comienzo? Que eran, que le dije que era ideal que los mantuviéramos en mente, que estaban en Romanos. Que primero, Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, no hay un tema intrínseco del humano para buscar a Dios. No existe tal cosa. Ayer veía un video que decía que Dios es un caballero. ¿Por qué? Porque Dios es muy respetuoso, porque Él golpea la puerta de tu corazón y te pide permiso para entrar. Suena bonito eso, ¿no? ¿Suena bonito o no suena bonito? Sí, pues, y vende, ¿no? Es como, Dios te va a respetar porque Él te respeta como persona, ¿cierto? Y Él va a golpear la puerta de tu corazón para poder entrar a tu vida. Error. O sea, Romanos 1:6, que lo leímos, ¿cierto? Y 8:28 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y en el 8:28, al final dice, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, aquí no hay tal cosa como de, Dios es un caballero, ábrale la puerta de su corazón y Dios va a entrar. O sea, aquí hay un tema mucho más profundo, ¿no? Y lo que pasa con Saqueo de alguna forma es porque hay un propósito con Saqueo. Mostrar además a toda la población de que quién es digno de alguna forma. O sea, los que murmuran aparentemente son más dignos que Saqueo, ¿no? Porque hoy va a entrar con Saqueo y se va a quedar en la casa de Saqueo. Pero ¿qué cosa está haciendo el maestro aquí? ¿Qué cosa está haciendo Jesús? ¿Cómo va a ir a visitar a alguien a la cárcel? ¿Cómo va a ir a visitar a un violador? ¿Cómo va a cenar con un ladrón? Porque cambiamos a Saqueo y pongamos cualquier otro, ¿no? Y muy probablemente, y creo que yo también, ¿y cómo Jesús se le ocurrirá ir a ver a esa persona si es tan mala? Mató a no sé cuántos niños. ¿Y cómo va a ir a Jesús a ver a esa persona? ¿No nos pasaría a nosotros? Yo creo que sí, ¿no? De repente tenemos eso como de tener una... De creernos mejor que otras personas. Yo creo que eso es parte de cualquiera de nosotros. Pero aquí Jesús nos muestra precisamente que Él busca a quien Él quiere. Rico, pobre, feo, bonito, alto, chico. ¿A quién quiere? ¿Por qué? Lo vimos hace poquito. A los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito. Porque, insisto, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. No hay tal persona en el mundo. Solo que Dios
por su divina voluntad, según su propósito, llama a las personas. Entonces yo les dejé con una pregunta anteriormente que era, ¿por qué Zaqueo procuraba ver a Jesús? De alguna forma lo vamos respondiendo de a poco, ¿no? Porque había un propósito detrás, porque Dios permitió eso. ¿Vamos bien? Ya. Pasemos a la última parte. La salvación. ¿Se acuerdan que lo íbamos a ver en tres partes? Ya. La salvación. Esa también es el extracto de la película. ¿Cómo se llama la película, Rosana? El largo el título. Ya. Esa misma. Esa misma. Búsquela en YouTube. Póngala así. Ya. La historia más larga jamás contada. El título medio raro, sí, Rosana. Pero bueno. Ya, Rosana, súper. Bien. ¿Se acuerdan que les dije que me llamó la atención la ropa que usaba Saqueo? Y no me acuerdo quién fue. Ah, Juan Carlos dijo que era la ropa, ¿cierto? Perdón, él lo dijo. Y es porque es dorado completo, de alguna forma para ostentar, ¿no? Bien, la salvación, próxima. Dice así. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya, y aquí nos vamos a tener un poquito más que las otras dos secciones. Primero, hay un punto ahí, y que es del versículo 7 al 8, que pasan horas, por si acaso, ¿ya? Porque termina, ¿cierto? Dice el 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Perdón, no sé si horas, pero por lo menos un rato. ¿Ya? Porque estaban afuera, caminando por Jericó, Saqueo arriba de un árbol, y después en el 8 dice, al ver esto, perdón, entonces Saqueo puesto en pie. Y vimos recién en la foto que estaban sentados en una mesa, ¿no? Ya estaba en la casa de Saqueo. Entonces pasa un rato, por si acaso. Por eso son importantes los puntos. ¿Cierto, Lili? Dice, dijo al Señor, he aquí, ¿qué dijo? He aquí, está, po. Señor. Ya, primero Saqueo reconoce la autoridad de Jesús, ¿no? Ya, bien. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y aquí hay un tema que está aquí de los primeros, que dice cuadruplicado, lo puse máxima cantidad exigida por la ley en el Antiguo Testamento. En realidad es quintuplicado, pero ¿por qué? O sea, dice cuadruplicado y quintuplicado. Habla de las ovejas. Esto está en Éxodo, de los bueyes y de las ovejas, en Éxodo 22:1. El punto es que aquí de alguna forma Saqueo está dando cumplimiento a la ley. O sea, si yo he defraudado a alguno, pago lo que se tiene que pagar. ¿Sí? Pero no por darle cumplimiento a la ley, sino porque hay algo mucho más grande en él. Partimos leyendo que dice, he aquí, Señor. Reconoce la autoridad de Jesús, ¿no? Y ante eso, él empieza a desarrollar todo lo que él va a hacer. Devolver, dar la mitad a los bienes a los pobres, ¿sí? O sea, todo lo que él tiene lo va a entregar, la mitad de lo que tiene lo va a entregar a los pobres, y si alguien ha defraudado, se lo va a devolver cuadruplicado. Hace pocas clases atrás también vimos al joven rico, ¿no? Y que Jesús le dice, o sea, él le dice, yo he cumplido todo. Y Jesús le dice, ok, toma, vende todas tus cosas y dáselo a los pobres, ¿no? ¿Y qué hace el joven rico? Se va. Bueno, ahí nos dimos cuenta también de que el joven rico tenía ídolos, ¿no? ¿Cuál era ese ídolo?
El dinero, ¿no? Ahí como parecía Shaquille O'Neal. El dinero. El mismo. Estatus. Otras cosas más. Sin embargo, Zaqueo toma sus bienes y dice, yo doy la mitad de mis bienes. Y lo que si he defraudado, lo cuadruplico. De manera, o sea, propia. Jesús no le puso la pistola en la cabeza para que hiciera ese tipo de acciones. Y al ver esto, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No sé si a alguien le llama la atención el cambio que tiene Zaqueo en esto, ¿no? Porque antes que llegara Jesús a Jericó, un par de horas antes, Zaqueo seguía siendo jefe de los publicanos. Aquí no dice que dejó todo para seguir a Jesús, pero da a entender de alguna forma que él va a hacer lo que aparecía en lo que leímos en Mateo, ¿no? Hacer lo justo, lo que él tiene que hacer. Dedicarse a hacer lo que corresponde sin aprovecharse el resto. Pero hay un cambio radical aquí, po. ¿Se han dado cuenta de eso? Vuelvo a preguntar. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. O sea, en un par de horas Zaqueo cambia, pasa en 180 grados. Ahora es otra persona. Reconoce a Jesús como su Señor y además se despoja de todo. Y qué fuerte, ¿no? Yo doy todo lo que tengo, de todo lo que tengo doy la mitad. Y a quienes he defraudado lo cuadruplico. O sea, ¿con cuánto se iba a quedar el pobre Zaqueo? Con lo justo, ¿no? Po. Y después se iba a dedicar a trabajar como corresponde. Aquí hay un cambio radical. De alguna forma, y cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, podemos tomarlo de alguna forma literal, de que fue Jesús a la casa, como la salvación, como también entender de que efectivamente Zaqueo ha sido salvo. Además, después dice, por cuanto él es hijo de Abraham. Y aquí Jesús toma eso para confirmarlo respecto a lo que aparece en... hoy lo perdí. Aparece en... Dame un segundo. Lo olvidé. No lo anoté. ¿Cuándo? ¿En Romanos 9? Veamos si Romanos 9. Gracias, pastor, por el... Romanos 9, ¿cuánto, pastor? Ayer lo leí. Ah, pero... Uy, está puesto que soy leso. Es Romanos 2, po. Es Romanos 2, 28, 29. Gracias, Flavio. Romanos 2, 28, 29 y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es lo que de alguna forma está dando a entender Jesús. Gracias, Flavio, gracias, pastor. Que cuando Jesús dice, por cuanto él es hijo de Abraham, él es judío, pero así como por ascendencia, ¿no? Y descendencia. Sin embargo, ahora Jesús, además de decir que ha venido la salvación, dice por cuanto es hijo de Abraham. Está confirmando aún más de que él es salvo. ¿Por qué? Porque él en el interior da cumplimiento, digamos, a lo que a lo que acabamos de leer, que dice que el que es realmente judío es en el interior y la circuncisión en el corazón. Porque señales pueden haber muchas, pero si no es a un cambio interior de la persona, pueden ser judíos. Ya vemos que hay millones de judíos, ¿no? Pero no todos son hijos de Abraham, por así decirlo. ¿Fui claro en eso? Gracias. Entonces, como está puesto ahí, el cambio de Zaqueo es radical, queridos hermanos. Es de 180 grados. ¿Sí? De ladrón pasó a ser benefactor. De egoísta a altruista. De ser alguien que le quitaba a otros a darle a otros. Por el solo hecho de conocer a Jesús y de ser salvo. Fuerte, ¿no?
¿Y a nosotros cuántos años nos toma tener ese cambio radical? Una amiga de mi señora, y lo cuento si no va a dar nombres, sí, pues, pero ella es un cambio radical del Señor. Es uno de los pocos casos así que conozco en persona que yo he visto que cambian así de la nada. Lesbiana, en relación, ¿sí? Renegada de Dios, muerta en pecado. Bueno, obvio. Conoce al Señor y así, tum, al otro lado. Hasta el día de hoy ya. Y eso lo podemos entender cuando hablamos de muerte y vida, ¿no? O sea, cuando uno pasa de muerte, de muerte a vida, uno no pasa de estar muerto a ser un zombie, ¿cierto? Así como los huesos y empezar a vivir de a poco. Y después pasar un poquito de carne, o que de repente empieza a retroceder, así como que se está acostando, ¿no? en el cajón. Es de muerte a vida. No hay más. Hermoso. Yo de verdad que, ayer lo conversamos con el pastor, de verdad que es extraordinario lo que se muestra aquí, que de repente uno lo pasa colado nomás, porque acá está en el árbol, sí, ahora el saqueo sirvió, salvo, es salvo, él y su casa. Pero resulta que aquí lo que estamos viendo es precisamente algo mucho más grande, queridos hermanos. ¿Cuántos años nosotros nos quedamos poco menos con esta? No, es que pucha, es que el viejo hombre, no, es que pucha, es que me cuesta tanto, pues hermano. Es que usted no sabe, hermano, los problemas que tengo. Debiéndolo saber, ¿ah? Porque somos parte del mismo cuerpo, ¿no? Debemos apoyarnos en todo. Pucha, y uno empieza ahí como a justificarse en vez de buscar avanzar. Algo que Saqueo inmediatamente dejó de lado. Él no le importó ni estatus, ni que era apuntado por todo el pueblo. Él se preocupó por él mismo. Cuando se le presentó la oportunidad, porque Dios lo tenía para un propósito, soltó todo y se entregó. Vamos a la conclusión. Next. Ya dijimos, cambio radical en Saqueo, ¿sí? Ladrón a benefactor, de egoísta a altruista, de ser quien quitaba a otros a un dador, ¿ya? Juan 3, 18. Mientras tanto, alguien que pueda buscar Filipenses 3. Juan 3, 18 dice, pues están ahí, perdón. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Perdón, me salté una parte. ¿Podemos retroceder un poquito? Lo último. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y salvar. ¿Sí? Eso es tan en infinitivo y eso da un propósito. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del Hijo del Hombre? Buscar y salvar. ¿Ya? ¿Qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Ya? Y perdido es estar arruinado, destruido en el original, pero ¿por qué cosa? Por el pecado. ¿Ya? O sea, es la creación lo que está perdido por el mismo pecado original, ¿cierto? Y cómo se ha ido degradando en el tiempo. A eso vino a Jesús. Y les cuento algo más, a eso vino y por eso nosotros estamos aquí también en esta mañana. Amén. Porque nosotros, queridos, tal como lo vimos adelante, no teníamos ni un brillo, como se dice por ahí. Sin embargo, Dios, Jesús, en su propósito, nos consideró. Y por eso estamos acá. Y pasamos de muerte a vida, queridos hermanos. Sigamos con la parte de conclusión. Y Juan 3:36 dice, en el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Filipenses 3 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, dejando cualquier pretexto atrás. Dejando cualquier cosa. No, es que de verdad, hermano, tú no conoces mis problemas. Es que la estoy pasando mal, es que sabes que a mí me cuesta tanto. Hermanos, el Señor lo pasó de muerte a vida. Nos pasó de muerte a vida. No podemos estar toda la vida justificando a nuestro actor. No podemos estar toda la vida ahí dando vueltas en círculos. Si usted siente que está dando vueltas en círculos, ore, pídale al Señor. Busque apoyo en los hermanos de la iglesia. Busque apoyo en el pastor. Si está casado, converse con su señora, coméntele las cosas. ¿Sabes que me siento que no avanzo? Siento que sigo con lo mismo siempre. Converse las cosas. Pero por sobre todo, coméntesela al Señor. El Señor sabe. Pero Él de alguna forma Él espera que nosotros también reconozcamos nuestro error. Cuando uno ora y dice la falencia, está reconociendo los errores que uno tiene en su vida. Pero si el Señor fue capaz de tomar a Zaqueo o alguien, una persona despreciada socialmente para su voluntad, o sea, imagínense en nosotros también. ¿Qué otro ejemplo vemos aparte de Zaqueo que pasa algo muy similar? ¿Ah? Mateo, que es publicano también, pero alguien que era muy despreciado por la misma sociedad. Saulo, ¿no? Entonces, que no nos llame la atención de repente ese tipo de acciones. Terminamos con lo siguiente. Cuando un pecador busca a Dios, lo hace solamente porque Dios primero lo ha buscado. ¿Ya? E insisto, estas son máximas, ¿ya? O reglas de oro, o conceptos que no van a cambiar en el tiempo. Cuando un pecador busca a Dios, lo hace solamente porque Dios primero lo ha buscado. Lo ha llamado de tinieblas a su luz admirable y le ha destruido su estado de muerte dándole vida. Amén. Entonces, hermanos, no busquemos más pretextos y si usted ha sido salvado por el Señor y tiene la certeza, póngase las pilas. Y si no tiene la certeza o quiere ser salvo, pídale a Dios. Reconozca su error, reconozca que es pecador y ore. Y aquí estamos todos nosotros para poder aportar, ayudar y aconsejar. Amén. ¿Cómo les fue a los chiquititos? Bien. ¿Y a los jóvenes? Ah, un poquito más animado hoy día. ¿Qué nombre vieron hoy? Oh. Ah, ya. Bravo, ya. Oremos. Amado Dios, gracias por esta escuela dominical que nos has entregado el día de hoy. Gracias por habernos pasado de muerte a vida, Señor. Gracias por haber visto, mm, habernos tomado, considerado para un propósito, Señor. Gracias, Señor. Porque tus propósitos, Señor, son eternos, son muchas veces eh, fuera de toda lógica. Y por lo mismo, Señor, te damos gracias porque estamos en tus propósitos. Permítenos, Señor, honrar tu nombre, honrar tu hermoso regalo, ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Y como decía Pablo, dejando todo atrás, buscar y llegar a la meta. Permítenos crecer, Señor, individualmente y colectivamente como iglesia,
como tu cuerpo, Señor, como tu esposa. Y si hay alguien que no conoce, no te conoce, Señor, y te quiere conocer, porque hay un propósito en él, pon en su corazón, Señor, ese deseo. Lo mismo que Saqueo, de buscarte por todo y alojarte en su posada. Gracias, Señor. Todo esto te lo queremos agradecer en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.